El otro muro. Pedro Albornoz Camacho, 2014. Querido Ricardo, si quisiera ser precisa, podría decir, sin el mínimo temblor en la voz, que todo comenzó al prepararme para concluir mi séptima novela, 6 configuraciones para un adiós. Mi protagonista, Alesa, ingresó a un café conmocionada. Acababa de decidir, como su madre antes de ella, optar por la conformidad conyugal en lugar de la libertad personal que viene a toda mujer solamente en soledad. Entendió su hado ineludible, convertirse en la misma mujer a quien despreció por gran parte de su vida. Finalmente, había entendido la dimensión real del sacrificio de su progenitora, los motivos ocultos tras su aparente sumisión. Todo adquirió sentido para mi personaje entonces. El mundo dejó de ser tierra baldía, y donde antes hallaba silencio, había música ahora. Recuerdo encontrarme a 6 páginas del final de la novela, y ya vislumbraba el desenlace lógico. Todo engranaba para mi personaje y para mí. Todo escritor conoce esa sensación, la inevitabilidad, la euforia desatada al encontrar la salida, el exorcismo de la palabra por la palabra. El vértigo es la seducción del abismo, la intimidad oscura del vacío, del olvido. Te sabes, por un momento, un pequeño Dios, hermano de la brisa. Los dedos se mueven por volición propia, las letras escapan, hormigas siguiendo a ciegas el invisible hilo de su naturaleza. Intuyen el orden tras del velo, la revelación, un rumor a mar. La novela estaba prácticamente concluida. Fue entonces que apareció Emmet. Ya todo dispuesto para que Alesa retornara a su hogar, decidió tomar un trago fuerte, el último. Emmet encarnaba a un mesero, el que le tomó el pedido. Alesa le pidió un vodka y Emmet le preguntó si estaba segura. Ella lo miró, perfecta figura de la cortesía distante, un joven sin emoción, un extraño pulcro con historia propia, llena de decisiones que roir o asumir, como ella, como todos, como nadie más en el mundo. La historia debía terminar ahí, con Alesa asumiendo que debía formar parte de la condición común a todos quienes la rodeaban, una vida tan maravillosa, tan banal como la de cualquiera, intrascendente como el hielo derritiéndose en vodka. Pero hasta el mejor labrado de los planes tiene sus fallas. No contemplé que el espíritu inquisitivo de Alesa fuera a interpretar la pregunta protocolar de Emmet de otra forma, ni que lo mirase por segunda vez, buscando las grietas en su armadura. La corbata mal anudada, el zapato izquierdo desgastado que indicaba que una de las piernas era más corta que la otra, el tatuaje del nombre del mesero en letras hebreas asomando por el cuello de la camisa. Alesa perdió el aliento y la cordura. La novela se extendió por 18 capítulos más de los pensados originalmente. En realidad, puedo decir que en ese giro narrativo mi historia recién acababa de comenzar. Ahora sabes cuál era el final original de la novela que tanto te gustó. Siempre fuiste mi primer crítico, Ricardo. Espero que esto no haga cambiar la opinión que tienes de ella. Sin embargo, en ese momento yo no tuve mucha opción. La historia me exigió otro final. ¿Cómo explicarlo? Algo aparece, una voz insidiosa, siseando eses, distrayendo tu mirada, negando el pequeño encanto intelectual del desenlace cómodo, para explorar los múltiples delirios de la posibilidad, el destierro absoluto de la forma predecible del «y vivieron felices para siempre». El profeta lo llama jouissance, el gozo que deriva de perderse en el texto, de derribar la cuarta pared, esa barrera dramática que separa el cosmos en escena del universo paralelo que habita el público. Ese delgado velo que nos protege de las fuerzas terribles desatadas por el arte. Los críticos adoraron mi novela. Llovieron invitaciones a eventos pequeños y grandes de escritores, escritorcillos y escritorzuelos. No me importaron. Por algún motivo, los halagos y cumplidos que había buscado hasta entonces perdieron su encanto. No me interesaba lo que decían de mi libro ni de mí. Con esa novela, finalmente comprendí lo que me lleva a tomar la pluma.
No se trataba, comprendí, de ser escritora, sino simplemente de escribir. Solo así podía sentirme en una sola palabra, completa, redonda, suficiente. Bueno, al menos así me sentí al inicio. La inquietud de escribir algo nuevo me sobrevino casi al mismo tiempo de poner el punto final de 6 configuraciones. Pensé en una obra más ambiciosa, de esas que ya no se hacen en estos tiempos de literatura diluida por los maestros de la autoayuda, los peregrinos de la celebridad instantánea formulada como un cubito de caldo de gallina. Solo agregue agua, sirve millones. Sabes bien de quiénes hablo. Los artífices de los clásicos prefabricados, los coitus interruptos y pastiches literarios que escriben para ganar un premio veloz. Yo quería algo de dimensiones épicas, con múltiples personajes y escenarios, unidos dentro de una historia macro. La primera sección del libro estaría dedicada a presentar a cada personaje en profundidad, a vivir el mundo a partir de sus ojos, a conocerlos por sus acciones. En la segunda, se agruparían para preparar el camino para la tercera parte, el desenlace final, algo apocalíptico. Me sumergí en la empresa cual mujer poseída. Durante casi 16 meses subsistí con pizza, papas fritas y todas las variedades de soda que el supermercado local dejaba en mi puerta religiosamente. Me desconecté de la televisión, de internet y de todas las comodidades mundanas. Cuando finalmente salí de mi retiro, tenía el primer borrador de Maculata y el milagro de la rosa. Una casilla de correo electrónico saturada en los estadios finales de rigor mortis informático y varias notificaciones del Departamento de Salubridad en la puerta de mi departamento a causa de un funesto olor desconocido. Sin peinarme ni arreglarme, corrí a tu casa para mostrarte el manuscrito. No olvidaré nunca la mirada en tu rostro cuando ingresé a tu sala, con la gracia de Quasimodo, en pleno avance amoroso Esmeralda. Fue el mismo instante en que descifraste el misterio del funesto olor desconocido. Era yo. Al ver ese macizo bloque de papel en su improvisada carpeta, fabricada de tapas de mi colección de discos de vinilo de rock psicodélico, me dijiste que nadie publicaría la novela por la extensión. ¿Recuerdas que me dijiste que ningún editor se animaría, por muy buena que fuera? La tenía que recortar, dijiste, o al menos convertir en una trilogía. Y también recuerdo tus culpas luego de leerla y tu sorpresa ante el acabado. Entró en imprenta sin una sola corrección. Lo que nadie sabe, puesto que siempre evita el tema, fue el proceso infernal al que me sometí para terminar esa novela. Comenzar fue de lo más fácil. Finalicé la primera sección en menos de 7 semanas. Los personajes, 20 en total, brotaban del papel como seres completos, paridos en madurez del ceño de un dios. Sus obras, sus actos, todos los conocía. Escribía en libertad, en un estado maníaco, edénico, libre de tramas y urdimbres. Me abrí, me convertí en una ventana al océano, invitando a las mareas a que se llevaran todo lo mío, dejando nada más que gemas de sal, huesos frágiles, olor a mar. Fue solo al escribir la última tarea de la sección que me di cuenta que había estado persiguiendo un espejismo. La euforia hizo lo que toda euforia hace. Se desvaneció, dejándome a 1000 millas de ningún lado, sola, con un elenco imposible de conciliar. Todos estábamos vestidos y alborotados, pero la fiesta se había cancelado. Pasaron semanas, tal vez meses. Había perdido toda noción del tiempo antes de que pudiera admitir que estaba bloqueada. De haber escrito 200 o incluso 300 páginas, no hubiera tenido el menor reparo en detenerme en ese momento y darme por vencida. La tarea claramente había superado mis facultades. Me había sobreestimado. En un instante de desesperación febril, pensé que lo mejor era descartarlo todo para empezar algo nuevo dentro de mi alcance. Podría vender mi alma y entregarme a una fórmula de esas que abundan y son tan bien recibidas por los críticos. Relatos pseudointimistas que apelan al morbo del lector voyeur. Tal vez podía crear una narrativa de recuperación post-freudiana de la experiencia femenina escrita desde la otredad, encarnando la gramatología derridiana.
de esas que tanto calientan las partecitas suaves y secas de las exitosas profesionales solitarias, esas plagas de las altas esferas de crítica literaria que se sobredosifican con perfume caro, botox y palabras polisilábicas, al tiempo que recurren a libritos telefónicos, negros, repletos de números de emergencia que les permiten, aunque sea momentáneamente, alterar el imperturbable silencio de su recámara. Pero ya había escrito más de 800 páginas. No los había escrito, las había sangrado. Era inconcebible perder tanto. Lo peor de todo, lo que más me atormentaba, era esa pequeña voz en mi cabeza que me decía que estas casi 1000 hojas eran lo mejor que había hecho en toda mi vida. Todos nos bloqueamos tarde o temprano. Y todos tenemos nuestros pequeños remedios caseros para lidiar con ellos. Una amiga nuestra hornea galletas de chocolate y bebe ingentes cantidades de mate de hierbabuena. Ahora ella tiene diabetes y los riñones más veloces del cono sur. Un colega adopta gatos abandonados, pero soy alérgica y mi departamento es un desastre tóxico en pequeña escala, incapaz de albergar vida mamífera por mucho tiempo. Las almas más espirituales recomiendan visualizar un campo en el cielo con ángeles y liras revoloteando entre cascadas de flores. Mas, al ser atea profesa, una visualización de este tipo de seguro terminaría conmigo en caída libre hacia un foso de azufre y fuego. Otros, los más ingenuos, hacen yoga y se cargan de buenas vibraciones. Bueno, yo prefiero la depresión y la autoflagelación. Hace maravillas para mi autoestima. Mi aislamiento fue tan intenso y mi obsesión tan ciega que la simple idea de abrir la puerta me era inconcebible. Cuando no miraba la parpadeante pantalla en blanco de la computadora, me dedicaba a construir y conquistar fortalezas hechas de botellas descartables de soda o a observar a las moscas haciendo el amor. Al final llegaba al mismo lugar, ninguna parte. Tenía demasiadas tramas e historias que amenazaban con enmarañarse y estrangularme. Alejada de todo contacto externo, todos mis ciclos se alteraron. Vivía en eterna penumbra que ni era sueño ni insomnio. Me convertí en un toro, en un laberinto, sin ni siquiera la rendición de un héroe igual que mis personajes. Entonces me vino la solución en la forma menos esperada. Lo que necesitaban mis 20 personajes era un personaje más, una figura central, un personaje que hiciera el hilo de Ariadna, que consolidara esa abigarrada tropa de locos al foso más profundo del Averno, a las puertas de la salvación, a la condena y a la redención, al corazón mismo del apocalipsis. Necesitaba un demonio, un mesías, un amante, un traidor. Emmet. Corrí a la computadora, temerosa de olvidar la ruta que vislumbré. El encaje era exquisito. Sintiendo vértigo y terror, vi que todas las historias de la primera sección, unidas, formaban un espacio negativo que encuadraba el lugar exacto donde podía engranar Emmet. Más que eso, un destello de memoria me reveló algo aún más perturbador. Podía decir lo mismo de todos los cuentos que jamás escribí, de cada libro, cada letra, todos consignados al papel y tinta, salada y dulce, densa y cálida, tinta, de la más roja. A fuerza de memoria, descubrí que Emmet había estado, de una forma u otra, informando toda mi obra. Algunas de mis historias contenían referencias efímeras de un muchacho con el nombre tatuado en el pecho. En otras, ciertos personajes menores se entendían como prototipos, encarnaciones inmaduras, que observaban y poseían las palabras precisas que desatarían la tragedia o la redención. Invisible a mis ojos, pero dolorosamente evidente ahora, Emmet había evolucionado con feroz tenacidad de su propia volición, al parecer. Separé apenas el tiempo justo requerido para llevarte el manuscrito recién impreso, confiándote la tarea de contactar al editor y hacer los arreglos necesarios para su publicación. Te di carta blanca para todo.
Yo ya no estaba en condiciones para enfrentar el pandemonio que desataría la editorial con sus esfuerzos publicitarios y artimañas frenéticas para promoverlo, que de seguro incluiría el aval de alguna celebridad literaria que, sin haber leído la obra, descaradamente diría en la contratapa que mi novela marcaba un antes y un después en la literatura nacional. Yo ya estaba más allá del alcance de toda treta comercial. Alegué toda suerte de dolencias físicas, desde migraña fotofóbica a explosivos casos de meteorismo, para tener el tiempo para buscar evidencia para sustentar mi hallazgo. ¿Hace cuánto que habitaba Emmet mi obra? ¿Quién era? Y lo más importante, ¿qué quería? Los personajes no vienen del vacío. Todos siempre quieren algo, aunque sea un vaso de agua, lo cual me parece justo. Después de todo, la literatura debe ser un acto de reciprocidad. El escritor exige mucho de sus personajes. Es más, el autor debe ser un sádico. Debe encargarse de que les ocurran las cosas más terribles a sus protagonistas, incluso, o debería decirlo, especialmente a los más dulces e inocentes. Encontré más de lo que en un inicio quise admitir. Emmet estaba por todas partes. En los primeros archivos que creé cuando compré mi primer ordenador, como un personaje de relleno, todavía sin nombre, observando la acción. Lo reconocí por la descripción física. Cuerpo compacto, pecho tatuado, aspirante a escritor. Allí estaba, justamente en una sección que había eliminado del final de mi primera novela, El adiós de la carne, que escribí a mano. Lo encontré en el desenlace alternativo de la segunda novela, Lirios del Caos, que suprimí por su extensión. Y ahí estaba, algo más presente en mi tercer libro, Cenizas de Martes, en una escena que quise eliminar por parecer superflua, pero finalmente opté por mantener. Era evidente que mi mente había estado gestando a Emmet desde hace algún tiempo. Nada tenía de raro, y aposté que no era la primera vez que algo así sucedía. Cuando te conté de Emmet, me dijiste que lo más probable era que me estaba complicando las cosas más de lo debido, como era mi hábito. Todo acto de creación, me explicaste con ese tonito que usas al hablar con tus estudiantes menos dotados, involucra una gran cantidad de procesos inconscientes, pensamiento divergente, reformulación de hechos familiares bajo un velo de simbolización y retórica. Emmet para ti no era más que un elemento recurrente extraído de mi vida cotidiana que se había filtrado a través de mi escritura. Nada que Freud ni Lacan pudieran explicar. Mi cordura se hallaba a salvo. Debía proseguir, volver a casa, olvidarme de todo, seguir con mi vida. Por suerte no te hice caso. Cuando asumes ese tu tono docente, mi estimado, sonrío por reflejo y finjo prestar atención. No es que no te quiera, Ricardo, te adoro, pero eso no significa que tenga que escucharte. Corrí a la librería y compré 10 resmas de papel bond para impresora y 6 cartuchos de tóner de tinta. Renové mi contrato con el supermercado para abastecerme con soda y papas fritas hasta mi siguiente señal de vida, y te redacté un poder encargándote de todos mis asuntos mundanos hasta que yo pudiera resolver el enigma. Después de todo, yo era una escritora y mi vida era escribir. Eso era justamente lo que haría. Escribiría una nueva novela. Una novela acerca de Emmet. Como siempre, no empecé con un título ni una trama preestablecidos. Las letras me indicarían hacia dónde ir. La parte más difícil era comenzar. Todo dependía de hallar una buena primera oración introductoria para establecer el conflicto y el foco de la novela. Lo demás vendría por sí solo. Podría demorar algunos días, pero tiempo era lo que más tenía. Me senté y esperé. Las palabras llegaron como una ola, trayéndome en su cresta a Emmet, ligero como la espuma, volátil y mercurial, con una sonrisa relámpago que conocía el camino más corto al corazón de toda mujer. Un sempiterno dejo azulino de barba acariciaba su mejilla. Su voz, generalmente baja, resonaba con el murmullo de una tormenta. Era un escritor en ciernes, pero bloqueado. Bien sabía yo cómo se sentía eso. Éramos cómplices. De niño, se destacó en la escuela por sus historias ingeniosas. Ahora aspiraba a enfrentar el reto literario más grande, la novela, santo grial de todo literato. Era lacónico,
pues conocía bien el efecto que da la palabra precisa en el momento equivocado. Un comentario casual podía fácilmente malinterpretarse como una promesa, y toda promesa siempre lleva un corazón roto. Por ello, prefería hablar con sus ojos, negros azabache profundo como su pelo. Era de suponerse que un espécimen de este tipo atraería a todo tipo de mujeres, lógico, y claro, él no sería rogar, típico macho. Nunca pediría nada, no necesitaba hacerlo. Ellas se encargarían de adivinar cada uno de sus pensamientos y hacerlos realidad, sus más caros deseos, sus más atrevidas fantasías. Incluso se tatuarían su nombre en el mismo lugar que él, con el mismo motivo obtuso. Es que me pareció que era una forma de tenerte más cerca de mi corazón. ¿Quieres que te lo muestre?, le pedirían, desesperadamente buscando su aprobación. Y él, como todo caballero, no podría negarse a estos simulacros de damas. Claro, todo culminaba con una sórdida escena erótica que involucraría colecciones insólitas de consoladores de toda forma y tamaño y sabor, y en la cual ellas chillaban como gatos bajo un camión, espantando la vida silvestre a kilómetros a la redonda. Muy ingeniosas las muy putas. En el fondo, todas las mujeres que asediaban a Emmett se creían telépatas, pero ninguna era capaz de ver lo que él realmente deseaba. Ninguna lo conocía ni podía conocer. Ninguna de ellas lo merecía. Era evidente que Emmett solo tenía un amor: su arte, su oficio, su gran obra, como todo escritor, como todo artista. Mas ellas, con sus sábados de rami, fiestas de gala y ropa interior comestible baja en calorías, solo pensaban en sus propios placeres egoístas. Emmett era simplemente víctima de las circunstancias que ellas habían creado para atraparlo. Debían desaparecer de la historia. Y así lo hicieron, una a una, tal como habían aparecido. No era necesario dar muchos detalles, solo que la mayoría de ellas murió trágicamente. Después de todo, nadie las extrañaría. Y así, Emmett podría seguir escribiendo. Lejos de los trucos de espejos y humo de las mujeres de clase alta, baja y media, Emmett finalmente quedó solo. Pero aún en medio de la gran ciudad no faltaba el vecino desconsiderado que ponía el informativo a todo volumen a mediodía. ¿Quién puede escribir una obra maestra con la tela anunciado a viva voz todos los detalles de la más reciente víctima del desollador del Choqueyapu? Cada ruido, cada temblor de su edificio perturbaba el solaz que necesitaba para crear. Debía ir a un lugar pacífico donde nadie lo pudiera perturbar. Todo fue inútil. Toda la paz del mundo le resultó inútil. Emmett se quedaba horas frente a la máquina sin resultado alguno. Emmett necesitaba un personaje que impulsara el relato. Y como yo lo conocía, sabía que su personaje debía ser una mujer. Pero no una como las que dejó atrás. Necesitaba una mujer de verdad, no las ficciones que se crean para rellenar costosas faldas de diseñador. Una mujer con cerebro, dispuesta a dejarse conocer, a someterse a los peores suplicios que su mente pudiera diseñar, y que además supiera extraerse de todo tormento por sí misma, sin recurrir al Deus ex machina del príncipe encantado que viene a salvarla montado en un veloz caballo freudiano simbólico fálico. Era obvio lo que Emmett necesitaba. Él me necesitaba con desesperación. No titubeé. Me dejé caer dentro de la historia. Me volví en su protagonista principal y nuestro encuentro fue cataclismo. Celebramos, en el más absoluto de los silencios, un pacto solemne. Nuestros ojos se encontraron por un instante glorioso y sentí que la sangre cambió su curso en mis venas cuando me sonrió con esos labios que yo había moldeado con la yema de mis dedos, tibios, carnosos, perfectos para el beso. Y tal como lo esperaba, las palabras le comenzaron a fluir. Emmett escribió y conoció lo que es ser Dios. Él me abrió de par en par como una puerta, invadiéndome con abandono total. Me erguí ante él, desafiante, como un risco, orgullosa como una cobra, y él estuvo a la altura.
Sus dedos supieron hallar los puntos precisos y esa noche, así como las siguientes, hicimos magia él y yo, creador y criatura, en compenetración absoluta. Cabalgamos por universos, yo la espada, él el puño. Y entre nosotros un fino hilo de sangre, la más caliente. Libre al fin de toda obligación, confié todo lo que yo era a su ingenio. Vencía todos los obstáculos que él me ponía y le pedía más. Necesitaba que fuera osado, que se atreviera a explorar tormentos nuevos y complejos sin pena. Yo lo podría soportar todo, por él, todo. Así, un día, caí como estrella, pero supe levantarme, me hice ángel. En otra ocasión me desplomé cual roca. Supe elevarme, me hice viento. Más. Necesitaba más. Mi corazón necesitaba retos nuevos. Yo era totalmente suya. No había forma en que me pudiera perder. Para demostrárselo, me tatué su nombre sobre mi pecho y se lo mostré. Pero no lo pudo ver. Se hallaba ciego. En 5 capítulos, el maldito conoció a una modelo y me dejó plantada a medio capítulo. Al final, Emmet no era mejor que cualquier otro hombre. Y como todos, él me había utilizado, pero ya no más. El jueguito había llegado demasiado lejos. Era hora de que aprendiese su lección de la peor forma posible. Alguna vez me dijiste, Ricardo, que el peor castigo de todos era quitarle a alguien aquello que más adoraba. Yo no te dije nada esa vez, por el afecto que te guardo. Pero sí hay algo peor, mi querido amigo. Hay algo mucho peor. Devuélveselo. Devuelve el juguete, pero asegúrate que esté irreparablemente roto. Yo había puesto todo esto en movimiento. Sin mí, la novela de Emmet no llegaría a ningún lado. Así recordaría quién soy para siempre. Yo no le pertenecía, sino al contrario. Me puse un dedo al pecho. Justo sobre la primera letra del nombre que tatué en su honor, la borré. El efecto fue inmediato. Emmet se horrorizó. La obra se estaba revelando frente a sus propios ojos. Su mente de principiante no sabía cómo manejar este acto de rebeldía, y en ese momento, por instinto, por la cobardía innata que tienen los humanos cuando yerran, cometió el peor de los pecados del escritor. Se levantó de la silla y dejó de escribir. Y no volvió. Y aquí estoy yo, esperando. Él se encontraba absorto con terminar su último capítulo, cuando su heroína fue internada por un médico malvado en un asilo para personas con afecciones mentales. No tenía muy bien resuelto cómo terminaría el capítulo, pero era de suponerse que ella lograría escaparse al final. Bueno, nunca lo sabremos sino hasta que vuelva, si es que vuelve. Bueno, Ricardo, escucho que se acercan pasos. Debe ser la enfermera con una nueva ráfaga de pastillas que debo tomar. Tal vez sea Emmet. O tal vez no. Ya veremos.